Literatura y pintura en el ámbito europeo e hispanoamericano. Voy a hablar en Gran Bretaña de literatura y pintura. Robert Southey fue escritor británico. Trabó amistad con Samuel Taylor Coleridge, con quien compartió su entusiasmo por la Revolución Francesa, ese cambio de paradigma en el cual se acabó con la monarquía absolutista y se llevó a cabo un nuevo sistema político, que era bueno, pues algo similar a la Revolución Americana, más o menos, en términos históricos. El propio Southey elaboró un proyecto que se llamó Pantisocracia, que era la forma de vida comunista que pretendía implantar en América. ¿Y qué quiere decir? Que yo, siendo historiador, el marxismo es uno de los ámbitos políticos e ideológicos más destacados, con un recorrido histórico muy importante y que continúa en la actualidad, pero existieron anteriormente sistemas relacionados con el comunismo como la pantisocracia, es decir, que el marxismo o comunismo es muy importante gracias a dos de los filósofos como fueron Marx y Engels. Southey colaboró en la Quarterly Review en 1808. En 1813 fue nombrado poeta laureado y la obra es Rodrigo, el último de los godos, de 1814. Es una obra final, bueno, el que produjo el final del reino visigodo y bueno, pues, se instaló en España o en la península al-Ándalus. En pintura destacó William Hogarth, que fue pintor y grabador británico. Su primer oficio fue como grabador en 1720 en Londres, la capital británica, oficio en el que se había formado y compaginó con la asistencia de clases de pintura en la St. Martin Lane Academy y en el estudio de Sir James Thornhill. En 1729 se casó con la hija de Sir James Thornhill. En los inicios de su actividad pictórica como pintor, trabajó como retratista, con obras que en algunos casos alcanzaron un éxito considerable. Y la obra es Escena segunda de Matrimonio a la moda de 1743, que se encuentra en la diapositiva. De William Hogarth es hablar de que fue grabador, porque es como su primer oficio, y luego, bueno, compaginó los estudios de pintura en la St. Martin Lane Academy y con el estudio de Sir James Thornhill, que el propio William Hogarth se casó con su hija en 1729. Y él destacó como retratista, y muchas de sus obras tuvieron un considerable éxito. En Francia destacó uno de los escritores más importantes que murió muy joven por su participación en la Primera Guerra Mundial. Henry Alain Fournier fue novelista y poeta francés. Murió en la batalla del Maine, marcada en la Primera Guerra Mundial, y la obra es El Gran Meulnes de 1913. Alain Fournier, aparte de que murió desgraciadamente en la Primera Guerra Mundial en la batalla de Maine, como he comentado, realizó anteriormente el servicio militar de 2 años. Y la gran mayoría de los artistas o se alistaban o tenían la obligación de ir por parte de los gobiernos debido al estallido de las dos guerras mundiales, que fue junto con las guerras civiles en España, en Rusia y en otros, y bueno, en otras zonas de Europa, unos más o menos 30 años desastrosos por la Primera Guerra Mundial, la pandemia de 1918, la Guerra Civil Española, la Guerra Civil Rusa y la Segunda Guerra Mundial, unido a todo ello con el crack de 1929, esa crisis económica que afectó a nivel mundial. Y de Francia a la cultura germana, Alemania, con Friedrich Hebel, que fue dramaturgo alemán, que vivió gran parte de su vida en Viena, se casó con la actriz Christine Emhaus, quien popularizó sus obras dramáticas. Su obra se caracterizó por la recurrencia a los temas históricos y la penetración que alcanzan los procesos anímicos de los personajes. Es decir, que la obra al final es mucho de temas históricos, también cómo él mismo observa a los personajes, cómo los describe en sus obras. Y la obra es Giges y su anillo de 1856. Un dramaturgo germano muy importante en la cultura al final alemana, europea, junto con la francesa, es la que mayor repercusión tuvo en todo el ámbito europeo, incluso también el español, que es la que estuvo pues en contraposición al final con esa cultura anglosajona que era más científica, porque la cultura germana
francesa era más idealista, ese idealismo que dejó huella más en el continente europeo que en el ámbito anglosajón en Europa. Voy a hablar de literatura primero y posteriormente, en la siguiente diapositiva, de arte en Italia. Carlo Goldoni fue dramaturgo italiano, considerado el creador de la comedia realista, logro por el que hubo, de parecer, la posición de los autores más tradicionalistas. La obra es El abogado veneciano de 1650. Él fue el que creó la comedia realista y al final muchos de los autores más tradicionalistas lo criticaron, pues, hicieron oposición al nuevo logro artístico literario que surgió en el siglo XVIII, que es el denominado siglo de las luces, el siglo de la razón, en la cual ya se llevan a cabo críticas hacia las instituciones eclesiásticas y políticas en base a las monarquías absolutistas del momento, que eran las que predominaban todo el periodo de la Edad Moderna europea y española. Pietro Longi fue pintor y grabador italiano, muy importante en el arte del siglo XVIII del país, discípulo de Crespi de Bolonia. Su talento vivo y preciso se manifestó sobre todo en escenas costumbristas de temas populares que constituyeron una crónica pintoresca de la vida veneciana de aquel siglo, que es el siglo XVIII, el periodo de la Ilustración. La obra es El rinoceronte de 1751, que también se encuentra junto con el autor en la diapositiva. Él fue un artista dentro del ámbito veneciano y del siglo XVIII. Es decir, que realizó escenas costumbristas al final con temas populares, que fue lo que se vivía en la Venecia de aquel siglo. Noruega ha tenido grandes artistas, los países nórdicos también. Voy a hablar de Noruega y de Finlandia. En Evensen Garbong fue escritor noruego, educado en un ambiente pietista. Su padre fue fanático adepto de Nielsen Hauge, ejerció de maestro de escuela y de periodista, combatió en favor del Landsmann, es decir, el noruego vulgar basado en el habla rural, que en el siglo XIX fue propuesto como lengua en sustitución del dano noruego, y desde 1930, y por decisión del Parlamento, la denominación del Landsmann fue reemplazada por Nynorska. El autor la usó ampliamente y tradujo al Landsman, una de las obras más importantes a nivel de la cultura occidental, como fue la Odisea de Homero. Y la obra del propio Evensen Garnbong fue Estudiantes campesinos de 1883. Él al final lo que utilizó fue esa lengua, el Landsman, que era vulgar, de habla rural, que al final el Parlamento la decidió eliminar o reemplazar por el Ninorska. Y aunque él la utilizó y dio lugar a la traducción de la obra de Homero, la Odisea, una de las más importantes de la cultura de la antigüedad y del nacimiento de la cultura de Occidente, bueno, pues él la continuó utilizando y además su legado en la cultura noruega es primordial para comprender bueno, el periodo de la Edad Contemporánea en el país. De Noruega a Finlandia. Eino Leino fue poeta finlandés. Con 17 años ya ingresó en la Universidad de Helsinki y ahí se introdujo en el ambiente literario por su hermano Casimir, que tenía 12 años más que él, que el propio Leino. Fue un gran poeta y crítico, aunque no acabó los estudios universitarios, porque se dedicó al periodismo y a los diferentes géneros literarios, como el ensayo, la crítica, el teatro, la novela y la poesía, y la obra es Cantos de la Fiesta Primaveral de 1903 y 1916, cuando se publicó en diferentes años, y de hablar de Eino Leino es hablar de uno de los poetas más destacados del ámbito nórdico, pues en los países Finlandia, Suecia, Noruega, incluso también incorporar a Dinamarca, y fue pues uno de los principales escritores del país. Dejo a un lado de Europa y me adentro en el ámbito hispanoamericano, en el otro lado del charco, con grandes figuras dentro del ámbito de la escritura. Luis Vargas Tejada, aparte de que fue escritor, también destacó como político colombiano. Fue secretario del Senado de la República en 1824, se unió a la oposición santanderina, el propio general Santander, en el cual fue contra Bolívar en 1827. Le atacó en una de sus obras con Cadatón de Útica en 1828
e incluso el propio Vargas Tejada realizó un atentado fallido contra Bolívar. Finalmente tuvo que huir a los Llanos Orientales, donde murió ahogado al atravesar el Casanare. Es decir, que el propio Vargas Tejada murió muy joven por el intento de asesinato contra Simón Bolívar, por su posición contraria en el ámbito político, bueno, en las luchas independentistas del propio continente sudamericano. Ramón Díaz Sánchez fue narrador e historiador venezolano, con cuya obra irrumpió la temática del petróleo en la narrativa de Venezuela. Fue fundador del grupo Seremos en 1928 en Maracaibo y colaborador de las publicaciones caraqueñas Fantoches, El Heraldo, El Universal y El Nacional. La obra de Díaz Sánchez, Caminos del Amanecer, de 1941. Díaz Sánchez fue uno de los más destacados de Venezuela, aunque su temática en torno a sus obras o a su obra era el petróleo en el país. Aparte de fundar el grupo Seremos en 1928, también colaboró en diversas publicaciones de diversos periódicos del momento en Venezuela. En Chile destacó Legario Lazo Baeza, que fue escritor chileno, aunque la profesión de Lazo Baeza era militar. Se casó con la escritora Sara Jarpa, estuvo en el ejército durante unos años. Con su retirada del propio ejército, desempeñó labores diplomáticas. Fue cónsul sucesivamente en diversos países europeos, entre ellos Gran Bretaña, Francia y España, y la obra es Hombres y Caballos de 1951. Una figura que bueno, fue escritor, pero su profesión fue dentro del mundo militar y político. La literatura en Hispanoamérica más reciente, con el escritor colombiano Jairo Aníbal Niño, que se dedicó a la literatura infantil y juvenil y realizó grandes obras para el ámbito hispanoamericano, aunque aparte de realizar obras de literatura infantil y juvenil, también realizó para adultos, poesía, teatro, y la obra es El Sol Subterráneo de 1978. Aníbal Niño llevó a cabo bueno, pues, literatura tanto para niños, para jóvenes, para adultos, llevó a cabo mayor importancia en la poesía y sobre todo en el teatro. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador, si os gusta este vídeo, bueno, recorrido en el ámbito artístico, literatura en Europa, arte, literatura en Hispanoamérica. Darle a like, suscribiros, poner comentarios, repito que soy historiador y finalizo y os mando saludos.